El sol caía con fuerza sobre el mercado de Oaxaca, tiñendo los puestos de un brillo dorado que hacía resaltar los colores intensos de las frutas, los manteles bordados y los rebozos colgados en los estantes. Entre el bullicio de vendedores y el aroma a mole recién preparado, doña Mercedes colocaba con cuidado sus cazuelas sobre la mesa de madera. Su voz dulce invitaba a probar las tlayudas que había cocinado desde la madrugada, mientras el sudor le resbalaba por la frente. Vestía su huipil bordado a mano, testimonio de años de tradición y orgullo, pero también motivo de vergüenza para su hija Clara, que la observaba desde una esquina con gesto endurecido. «Mamá, ya te dije que no quiero que me vean contigo vestida así», susurró Clara con frialdad, ajustando la falda moderna que había comprado en la ciudad. «Pareces salida de otro siglo». Doña Mercedes bajó los ojos, como si esas palabras le pesaran más que cualquier carga que hubiera cargado en su vida. La gente pasaba. Algunos saludaban con respeto a la mujer mayor, mientras Clara, con los brazos cruzados, se mantenía distante, temiendo que alguien la relacionara con aquella vida humilde que tanto rechazaba. En medio de los aromas de hierbas frescas, del humo que salía de los anafres y del pregón de los comerciantes, Clara decidió hablar más alto, sin importarle que los demás escucharan. «Ya no aguanto tu forma de ser, siempre oliendo a humo, siempre con esas manos manchadas de masa. ¿No entiendes que me avergüenzas?» El silencio se extendió alrededor. Algunos curiosos se giraron, fingiendo elegir tomates mientras escuchaban. Doña Mercedes sonrió débilmente, intentando calmar la situación. «Hija, lo hago todo por ti», respondió con voz quebrada, «para que nunca te falte un plato de comida, para que sigas estudiando». «No necesito tus sacrificios», interrumpió Clara con dureza. «Lo que necesito es que te comportes como una persona decente, que no me hagas pasar vergüenzas». El mercado, lleno de vida segundos antes, parecía ahora contener la respiración. Una anciana que compraba frijol sacudió la cabeza con tristeza. Un joven miró a Clara con desaprobación, murmurando algo sobre falta de respeto. Mercedes, sin embargo, no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Se limitó a acomodar la comida en silencio, como si con cada movimiento intentara sostener la dignidad que su hija le arrebataba. Clara sintió una chispa de satisfacción al notar que algunos se alejaban, quizá pensando que no debía ser hija de una vendedora de plaza. En su interior, sin embargo, un hueco comenzó a formarse, aunque ella no quisiera admitirlo. No era la primera vez que humillaba a su madre, pero aquella tarde, entre los ecos de las campanas de la iglesia cercana y los murmullos de la gente, algo distinto se movía en el aire. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando historias que conmueven el corazón y nos hacen reflexionar sobre la vida. Mientras Clara giraba los ojos, convencida de que debía apartarse cada vez más de ese mundo lleno de barro, humo y rezos, Mercedes la miraba con un amor silencioso que ni las palabras hirientes podían apagar. El dolor estaba ahí, clavado en su pecho, pero también la esperanza de que algún día su hija entendiera lo que realmente importaba. El bullicio regresó lentamente al mercado, pero el peso de aquella humillación quedó suspendido en el aire, como una herida abierta que todos habían presenciado. Clara, sin darse cuenta, había iniciado un camino que la enfrentaría no solo a su madre, sino a sí misma, y a un encuentro inesperado que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. El eco de las palabras que había lanzado contra su madre todavía resonaba en los oídos de Clara. Caminaba por las calles empedradas del centro de Oaxaca, rodeada de fachadas coloniales pintadas de colores vivos, pero nada de eso lograba disipar la incomodidad que se agitaba en su interior. La humillación que había provocado parecía darle un extraño sabor de triunfo, aunque al mismo tiempo dejaba un vacío difícil de ignorar. «No puedo seguir viviendo así, atrapada en la pobreza de mi madre», murmuraba para sí apretando los labios. «Yo merezco más, mucho más». El recuerdo de Mercedes
inclinada sobre la mesa de anafre, la mirada baja y el silencio cargado de resignación, le atravesaba la memoria como un aguijón. Sin embargo, en lugar de sentir compasión, Clara se convencía de que aquel sacrificio era inútil, una cadena que la ataba a un mundo del cual debía escapar. En el mercado, las palabras corrían de boca en boca. Algunos decían, «Esa muchacha se cree demasiado para sus raíces». Otros comentaban, «Pobre señora Mercedes, tan buena, y su hija tratándola así». Clara lo percibía en las miradas furtivas cada vez que pasaba por una calle. No era admiración lo que recibía, sino juicio disfrazado de susurros. «Que hablen lo que quieran», se repetía con obstinación. «Algún día voy a salir de aquí, y ellos tendrán que callarse». En su interior la herida del orgullo era más profunda de lo que imaginaba. Cada gesto de ternura de su madre, cada esfuerzo silencioso por sostenerla, le parecía un recordatorio de la vida que tanto despreciaba. Y mientras Mercedes soportaba en silencio la dureza de su hija, Clara alimentaba la idea de que debía renegar de todo aquello para alcanzar la vida que soñaba. Esa noche, en la pequeña casa de adobe donde vivían, la tensión se hizo evidente. Mercedes, con sus manos cansadas y la piel marcada por los años, dejó un plato de caldo de pollo sobre la mesa. «Come algo, hija, trabajaste mucho hoy en la escuela», dijo con suavidad. Clara se sentó sin mirarla, empujando el plato con desgano. «No quiero eso, mamá. Siempre la misma comida barata. ¿Cuándo vamos a poder comer algo diferente? Algo de verdad». Mercedes guardó silencio unos segundos, respirando hondo para no quebrarse. «Cuando Dios lo permita, hija. Por ahora esto es lo que hay». El silencio se volvió insoportable. Clara clavó la mirada en la pared, evitando los ojos húmedos de su madre. Sentía una rabia mezclada con vergüenza, como si cada palabra bondadosa de Mercedes fuera un espejo que le mostraba su propia dureza. Al acostarse, el ruido de los grillos y el lejano repicar de campanas no la dejaron dormir. En su mente, las imágenes de su infancia aparecían con claridad. Ella, pequeña, corriendo entre los puestos del mercado, mientras su madre reía y le daba un trozo de pan dulce envuelto en servilleta. Eran recuerdos cálidos, pero ahora le parecían demasiado simples, casi ridículos frente a los lujos que anhelaba. Clara se volteó en la cama, cerrando los ojos con fuerza. «No debo pensar en eso», se dijo. «No quiero vivir como ella. No quiero ser como ella». Y sin embargo, en el fondo, sabía que cada palabra pronunciada contra su madre había dejado una marca invisible, no solo en Mercedes, sino también en su propio corazón. Una grieta que crecía en silencio, esperando el momento de romperla desde dentro. Mientras tanto, Mercedes, en la habitación contigua, rezaba en voz baja frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe. Sus manos se entrelazaban con devoción, pidiendo a Dios que iluminara el camino de su hija y le diera paciencia para soportar sus desprecios. La herida del orgullo se hacía más grande en Clara, pero también el dolor silencioso en el corazón de Mercedes. Y aunque la joven intentaba convencerse de que estaba ganando terreno hacia la vida que deseaba, sin saberlo estaba abriendo un abismo que pronto la haría enfrentarse a algo mucho más fuerte que su propia ambición. El aire festivo de la Guelaguetza llenaba el pueblo con música de marimbas, cohetes que estallaban en el cielo y aromas a tamales y mezcal. Las calles estaban adornadas con flores de papel y listones de colores, mientras las familias se reunían para disfrutar de las danzas tradicionales. Era un día de orgullo para la comunidad, pero para Clara representaba otra oportunidad de destacar, de mostrar que no era igual que los demás. Mercedes, fiel a sus costumbres, había preparado tamales envueltos en hoja de plátano y los llevaba en una canasta tejida. Su intención era compartir con vecinos y conocidos, como dictaba la tradición de dar y recibir en aquellas fiestas. Clara, a su lado, caminaba rígida, con un vestido moderno y zapatos de tacón que contrastaban con la tierra irregular de la plaza. Sus labios se curvaban en una mueca de fastidio cada vez que su madre saludaba con afecto a la gente del pueblo. «Mamá,
¿Puedes dejar de abrazar a todos como si fueras una cualquiera?, le susurró entre dientes, apretando la mandíbula. Me avergüenzas. Mercedes la miró con calma, sosteniendo la canasta contra su pecho. Es nuestra fiesta, hija, así compartimos siempre, con cariño. No hay vergüenza en dar lo que tenemos. Clara rodó los ojos y avanzó unos pasos para unirse a un grupo de amigas que reían a carcajadas. Eran chicas del pueblo que, como ella, soñaban con escapar hacia la ciudad, pero mientras tanto disfrutaban de lucir vestidos llamativos y hablar de los hombres ricos que habían conocido en redes sociales. «Clara», dijo una de ellas, Mariela, con tono burlón. «¿Y esa mujer que traías detrás? ¿Es tu mamá?» Clara tragó saliva. Podía sentir la mirada de su madre a lo lejos, sonriente, ofreciendo tamales a unos niños. «Sí, pero ya saben cómo es. Se viste como si estuviéramos en la época de la Revolución», respondió con desdén. Las amigas rieron a coro. Una de ellas agregó: «Pues parece más tu abuela que tu madre. Y esos tamales, ni regalados los quiero». Clara, en lugar de defender a Mercedes, soltó una carcajada fuerte que alcanzó a escucharse varios metros. «Exacto. Siempre oliendo a humo, siempre con las manos manchadas. De verdad, no sé cómo aguanto vivir en esa casa». Las risas de sus amigas estallaron como cohetes. La voz de Clara había sido lo bastante alta como para que varias personas alrededor giraran la cabeza. Entre ellas estaba Mercedes, que detuvo su paso. Los niños a quienes les ofrecía comida bajaron la mirada, incómodos por el silencio que se había formado. Mercedes no dijo nada. Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas, pero su sonrisa permaneció. Se limitó a girar hacia otra dirección, como si no hubiera escuchado. Sin embargo, cada palabra de su hija se clavaba en su pecho con la fuerza de una espina. Una anciana que estaba cerca se acercó a Clara con gesto severo. «Muchacha, deberías agradecerle a tu madre. No sabes lo que da la vida, y un día vas a lamentar estas palabras». Clara bufó y respondió con ironía: «Gracias por el consejo, doña, pero yo no quiero seguir sus pasos. No nací para quedarme atrapada en este pueblo». Las amigas volvieron a reír aplaudiendo la insolencia. El ambiente festivo se resquebrajó alrededor, pues los murmullos empezaron a recorrer la plaza. Algunos movieron la cabeza en señal de desaprobación, otros se alejaron con incomodidad. Mercedes, mientras tanto, se refugió en un rincón de la iglesia cercana, encendiendo una veladora. Su corazón dolía, pero en silencio elevó una oración, pidiendo fuerzas para no desfallecer. Sabía que su hija estaba cegada por el orgullo, pero confiaba en que algún día entendería la grandeza de la humildad. Clara, rodeada de risas, sintió una punzada en el pecho, aunque la ocultó con un gesto arrogante. El desprecio público había marcado un antes y un después, y aunque ella no lo supiera todavía, ese día quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. La fiesta había terminado, pero en el corazón de Clara no quedaba alegría. Mientras caminaba por las calles iluminadas apenas por faroles viejos, el eco de las risas de sus amigas aún le rodeaba. Había reído con ellas, había humillado a su madre con palabras duras, y sin embargo, lo que sentía no era triunfo, sino un hueco que la consumía lentamente. Al llegar a casa, encontró a Mercedes recogiendo las últimas cazuelas. Su madre la miró con la misma ternura de siempre, aunque en sus ojos quedaba un brillo apagado. «¿Quieres cenar, hija? Guardé un poco de mole para ti», dijo con suavidad. Clara apartó la mirada. El hambre la mordía por dentro, pero su orgullo fue más fuerte. «No, ya comí». Su voz sonó seca, como una piedra que cae sobre el agua. Mercedes bajó la cabeza y siguió en silencio. No hubo reproches, solo esa calma paciente que parecía irritar más a Clara. Esa noche, el sueño fue un campo de batalla. En su mente se repetían imágenes de cuando era niña. Ella, pequeña, tomada de la mano de su madre, riendo mientras comían nieve de leche quemada en la plaza. Recordó la voz de Mercedes cantándole arrullos en zapoteco,
los abrazos cálidos en días de lluvia, las historias que contaba a la luz de una vela. Pero esos recuerdos se mezclaban con la burla reciente, con el rostro herido de su madre y las miradas de desaprobación del pueblo. ¿Por qué me siento así?, se preguntaba entre susurros. Yo debería estar feliz. Todos vieron que no soy como ella. Pero la felicidad no llegaba. En su lugar un vacío crecía como si algo dentro de ella se hubiera roto. Los días siguientes, Clara intentó llenarlo con cosas superficiales. Se arreglaba con esmero, paseaba por el centro con sus amigas, presumía de su celular nuevo. Sin embargo, cada risa sonaba hueca. Cada conversación terminaba en silencio incómodo cuando se quedaba sola. En una ocasión, mientras se miraba en un espejo colgado en una tienda, notó sus ojos cansados, sin brillo. Se tocó el rostro con la punta de los dedos y murmuró: «¿Qué me pasa? ¿Por qué no me siento completa?». La respuesta no llegaba, pero en lo profundo de su ser sabía que aquel vacío estaba relacionado con las palabras que había lanzado contra su madre. Había logrado ridiculizarla, pero ¿a qué costo? Mercedes, por su parte, continuaba con su rutina. Cada mañana encendía el fuego, amasaba la masa y preparaba la comida que vendería en el mercado. Su canto suave acompañaba el crujido de la leña. Nunca mencionaba lo sucedido, nunca reprochaba nada. Esa paciencia, sin embargo, era como un espejo que reflejaba a Clara su propia dureza. Una tarde, al llegar a casa, Clara encontró a su madre arrodillada frente al altar familiar, rezando con un rosario entre las manos. La vela iluminaba su rostro sereno, y por un instante, Clara sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué no te enojas?», preguntó de pronto con un tono que mezclaba ira y desesperación. Mercedes levantó la vista y sonrió. «Porque eres mi hija». «Y porque el enojo no cura nada». Clara apretó los puños, incapaz de sostener esa mirada. Dio media vuelta y salió al patio, donde la brisa de la tarde agitaba las flores de bugambilia. Se sentía atrapada entre dos mundos, el orgullo que la impulsaba a despreciar su origen y la ternura silenciosa de su madre, que la perseguía en cada recuerdo. El vacío interior se hacía cada vez más grande, como un pozo sin fondo. Clara aún no lo comprendía del todo, pero esa sensación sería el comienzo de un cambio profundo que el destino pronto pondría en su camino. El sol de la tarde caía sobre la plaza principal y el aire estaba cargado con el aroma de pan recién horneado y café de olla que escapaba de las fondas. Clara caminaba con paso apurado, intentando dejar atrás la sensación de vacío que la consumía desde hacía días. Había discutido con sus amigas y por primera vez en mucho tiempo no encontraba satisfacción en sus comentarios crueles ni en sus planes de aparentar lo que no eran. De pronto un murmullo alteró el bullicio normal de la plaza. Un anciano de cabello blanco y espalda encorvada trataba de cargar un costal demasiado grande para él. Un grupo de jóvenes se burlaba, empujando al hombre mientras reían. Clara se detuvo, observando con incomodidad. Nadie intervenía. La mayoría solo miraba de lejos. Entonces una figura apareció entre la multitud. Un hombre joven, de mirada firme y pasos tranquilos, se acercó sin dudar. Su voz no era fuerte, pero tenía un peso que obligaba a escucharla. «Déjenlo en paz», dijo con serenidad. «La fuerza no se mide en ridiculizar a los débiles, sino en tender la mano al que la necesita». Los muchachos soltaron risas nerviosas, pero al mirar a aquel extraño, algo en su porte los incomodó. No era su físico, sino la seguridad en sus palabras. Murmurando se alejaron, dejando al anciano tirado junto al costal. El joven se inclinó, ayudó al hombre a levantarse y colocó el peso sobre sus propios hombros. Lo acompañó hasta un puesto cercano, con una calma que parecía desentonar con la prisa y el ruido de la plaza. Clara no pudo apartar la vista. Algo en aquel gesto simple la sacudió. Sintió vergüenza, porque ella había permanecido inmóvil mientras otros se burlaban. Cuando los ojos de aquel hombre se encontraron con los suyos, una sensación extraña la recorrió. No era solo curiosidad. Era como si él hubiera leído lo que se escondía detrás de su orgullo. El anciano lo bendijo con voz temblorosa. «Gracias, hijo. Dios te lo pague».
Lo único que hice fue lo correcto, respondió él sonriendo. Que tenga un buen día, señor. Clara apartó la mirada de inmediato, como si hubiera sido descubierta en algo que quería ocultar. Su corazón latía acelerado, aunque no entendía por qué. Más tarde, mientras compraba fruta en un puesto, escuchó a dos mujeres comentar entre susurros. Dicen que es un viajero que anda por los pueblos ayudando donde puede. Tiene una forma de hablar que hace pensar, ¿no? Clara sintió un escalofrío. El joven estaba cerca, saludando con amabilidad a quienes se cruzaban en su camino. No llevaba ropas elegantes, ni mostraba señales de riqueza, pero había en él una presencia distinta, como si cargara algo más valioso que el dinero. Cuando volvió a cruzar miradas con Clara, él sostuvo el gesto apenas un instante, pero lo suficiente para que ella sintiera una incomodidad que no sabía explicar. Fue como si su soberbia hubiera sido puesta en evidencia sin necesidad de palabras. Ella frunció el ceño y giró el rostro fingiendo indiferencia, aunque por dentro se repetía una y otra vez. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué me mira así? La tarde siguió avanzando, pero en la mente de Clara quedó grabado aquel momento. La forma en que había defendido al anciano, la calma en su voz y la intensidad de su mirada habían despertado algo que no quería reconocer. Admiración mezclada con una inquietud que la perseguiría mucho más de lo que imaginaba. El encuentro parecía haber sido casual, pero en realidad era el inicio de un cambio profundo. Clara aún no lo sabía, pero aquel hombre pronto volvería a cruzarse en su camino, y cada palabra suya sería un golpe directo contra el muro de orgullo que ella misma había construido. El amanecer pintaba el cielo de Oaxaca con tonos naranjas y rosados, mientras el murmullo del mercado volvía a llenar la plaza. Clara caminaba entre los puestos con un gesto altivo, aunque por dentro seguía intranquila después de lo ocurrido el día anterior. La imagen de aquel hombre ayudando al anciano se le repetía una y otra vez, como una espina clavada en el pensamiento. Mientras observaba un puesto de joyería artesanal, escuchó una voz firme a su espalda. «¿Por qué tratas así a tu madre?» Clara se giró con brusquedad. Era él, el mismo joven del día anterior. Sus ojos, serenos pero penetrantes, la miraban como si pudieran atravesar cada capa de orgullo que llevaba encima. «¿Quién te crees para hablarme de esa manera?», respondió con frialdad, cruzando los brazos. El joven no bajó la mirada. «No necesito ser nadie para señalar lo evidente. Una madre merece respeto aunque no vista ropas caras ni viva en una casa grande». Clara soltó una risa seca, cargada de ironía. «Tú no sabes nada de mí ni de mi vida. Mi madre es una carga, siempre lo ha sido». Él inclinó ligeramente la cabeza, sin mostrar enojo. «¿Carga?», repitió. «Entonces dime, ¿quién te sostuvo cuando eras pequeña y no podías caminar sola? ¿Quién te dio alimento cuando tenías hambre, aunque ella misma se quedara sin comer?» Las palabras, dichas con calma, golpearon el corazón de Clara como piedras lanzadas al agua. Trató de responder, pero no encontró nada que pudiera sonar convincente. «Eres un entrometido», dijo al fin intentando sonar fuerte. «No necesito sermones de un desconocido». El joven la observó en silencio unos segundos y luego habló con voz baja, pero tan clara que incluso el bullicio del mercado parecía desvanecerse. «No soy un desconocido. Soy alguien que pasó por tu camino para recordarte que el amor verdadero nunca humilla». Clara sintió un calor extraño recorrer su cuerpo. Era rabia, pero también una sensación de incomodidad que no lograba controlar. Bajó la vista por un instante y luego levantó el rostro con soberbia. «Mira, no me interesa lo que digas. Yo sé lo que quiero y no pienso perder el tiempo en discursos de pueblo». Él sonrió levemente, como si ya hubiera escuchado esas palabras antes. «El orgullo es como un río que parece fuerte, pero si se seca, deja la tierra sin vida. Las raíces son las que mantienen el árbol en pie. Y tus raíces están en tu madre». Clara lo miró con desprecio, pero en el fondo sintió un estremecimiento. Había algo en su voz, en su forma de hablar, que no podía ignorar. Era distinto a todo lo que había escuchado antes.
«¿Y qué sabes tú de raíces?», preguntó con tono desafiante. «Sé que negar quién eres solo traerá vacío. Y sé que quien desprecia a su madre termina despreciándose a sí mismo», respondió él sin titubear. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Clara sintió que todos los murmullos del mercado se alejaban, como si en ese instante solo existieran ellos dos. Su respiración se volvió pesada y aunque quiso replicar, no pudo. «No voy a escucharte más», dijo finalmente, girando sobre sus talones. Mientras se alejaba, podía sentir que sus palabras la perseguían, resonando como campanas en su mente. Intentaba convencerse de que aquel hombre no significaba nada, pero en lo más profundo de su corazón algo le decía que sus caminos volverían a cruzarse. Y Clara, aunque no lo aceptara, empezaba a temer que esas palabras fueran el inicio de una transformación que no estaba lista para enfrentar. Clara regresó a su casa con el corazón agitado, como si las palabras de aquel hombre se hubieran pegado a su piel. Intentó sacudírselo de la mente, pero cada vez que recordaba su voz, la incomodidad volvía a crecer. No podía aceptar que un desconocido la hubiera confrontado de esa manera, y mucho menos en público. Al día siguiente, mientras se arreglaba frente al espejo, se dijo a sí misma en voz alta: «No voy a dejar que un cualquiera me diga cómo vivir. Yo sé lo que quiero y no necesito consejos baratos». Con ese pensamiento, salió decidida a reunirse con sus amigas en el café de la esquina. Ellas la recibieron con risas y chismes del pueblo, pero pronto Clara comenzó a hablar de lo ocurrido, aunque en un tono burlón, como si quisiera restarle importancia. «Imagínense», dijo con gesto teatral, «un tipo extraño que me da sermones de madre e hija, como si yo fuera una niña que necesita lecciones de moral». Las amigas se miraron y estallaron en carcajadas. Mariela, la más atrevida del grupo, comentó: «Seguro es un fanático religioso o algún campesino resentido. No le hagas caso, Clara. Tú eres distinta, y lo sabes». «Exacto», añadió otra. «No dejes que esos pueblerinos intenten bajarte al nivel de tu madre». Las palabras de apoyo inflaron el orgullo de Clara, que levantó la barbilla con aire desafiante. «Eso mismo pensé. Él no sabe nada de mí, y yo no voy a rebajarme a escuchar sus tonterías». Sin embargo, en lo profundo, la duda permanecía. Cada vez que trataba de convencerse de que aquel hombre no significaba nada, una punzada de conciencia le recordaba que sus palabras habían tocado algo verdadero. Ese mismo día, mientras Mercedes vendía en el mercado, vio a lo lejos al joven conversando con algunos comerciantes. Su madre lo observaba con atención, incluso con una ligera sonrisa, como si su sola presencia transmitiera paz. Clara apretó los dientes. «No puede ser que todos se dejen impresionar por él», pensó con amargura. Se acercó con pasos firmes y, sin saludar, interrumpió la conversación. «¿Otra vez aquí?», dijo con desdén, dirigiéndose al joven. «¿No tienes algo mejor que hacer que andar sermoneando gente?». Él la miró con calma sin inmutarse. «Solo escucho y ayudo cuando puedo. No busco molestar a nadie». «Pues a mí sí me molestas», replicó Clara con dureza. «Así que te agradecería que no vuelvas a meterte en mi vida». Mercedes intervino con voz suave. «Clara, hija, él no ha hecho nada malo». Pero Clara la interrumpió de inmediato. «Basta, mamá. No necesito que me defiendas ni que este extraño se meta donde no lo llaman». Un silencio incómodo se extendió alrededor. Varias personas observaban, y aunque nadie habló, sus miradas lo decían todo. Clara sintió que la juzgaban, y eso aumentó su rabia. El joven, en lugar de responder con enojo, inclinó la cabeza y dijo simplemente: «Las puertas del corazón solo se abren desde dentro». «Yo no tengo la llave». Clara bufó dando media vuelta. «Hablas como si fueras un sabio, pero no eres más que un hombre cualquiera». Se marchó con pasos rápidos, intentando ignorar el temblor en su pecho, pero a cada paso, la serenidad en la mirada de aquel hombre volvía a perseguirla, haciéndola sentir desnuda frente a su propia soberbia. Esa noche, acostada en su cama, Clara recordó el murmullo de la gente,
la decepción en los ojos de su madre y la calma inexplicable en la voz de él. Intentó convencerse de que lo había ridiculizado, que había ganado la batalla. Sin embargo, en lo más profundo, sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba y que no sería fácil resistirla. El orgullo de Clara parecía intacto, pero la vida se encargó de mostrarle que no todo podía manejarse con soberbia. Desde hacía semanas esperaba una respuesta de una tienda elegante en el centro de Oaxaca, donde había dejado su solicitud de empleo. Soñaba con trabajar allí, rodeada de perfumes caros y vestidos importados, lejos del olor a humo de las tlayudas y del bullicio del mercado. El día llegó. Clara se presentó con su mejor ropa, el cabello perfectamente alisado y un maquillaje que resaltaba sus facciones. Caminó con seguridad hasta el mostrador, donde la encargada, una mujer de semblante serio, la recibió. «¿Clara Hernández?», preguntó revisando unos papeles. «Sí, soy yo. Vengo por la entrevista». La encargada la miró de arriba abajo y luego señaló una silla. Clara se sentó cruzando las piernas con gesto confiado. «Cuéntame, ¿qué experiencia tienes en atención al cliente?». Clara sonrió con arrogancia. «Bueno, yo sé tratar con la gente. Siempre me han dicho que tengo presencia y estilo. Además, no me gusta ensuciarme las manos con cosas vulgares. Estoy hecha para algo mejor». La encargada frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con cosas vulgares?». Clara, sin medir sus palabras, respondió. «Ya sabe cómo estar en un mercado, vender comida barata o hacer trabajos que no son dignos. Yo vengo de un lugar así, pero no pienso quedarme allí». El silencio que siguió fue incómodo. La encargada dejó los papeles sobre la mesa y la miró con firmeza. «Te seré sincera, Clara. Aquí necesitamos personas que sepan respetar a todos, desde un cliente que compra un perfume de 1,000 pesos hasta alguien que solo viene a mirar. La humildad es indispensable». El corazón de Clara dio un vuelco. «Pero yo puedo aprender. Sé que tengo potencial». «No lo dudo», replicó la encargada, «pero tu actitud me dice más que tus palabras. Lo siento, no eres lo que buscamos». Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se levantó con brusquedad, intentando mantener la dignidad. «Ustedes se lo pierden», dijo con frialdad, saliendo del lugar con pasos rápidos. En la calle, la rabia la consumía, pero bajo esa ira, la humillación ardía como fuego. Había perdido la oportunidad por su propia soberbia, y lo sabía. Mientras caminaba sin rumbo, escuchó una voz conocida detrás de ella. El orgullo siempre cobra caro. Era él, el joven que había irrumpido en su vida. Clara se detuvo, cerrando los ojos un segundo antes de girarse. «¿Otra vez tú? ¿Me estás siguiendo?», preguntó con dureza. Él negó con calma. «No sigo a nadie. Solo camino, y a veces los caminos se cruzan». Clara lo miró con rabia contenida. «No necesito tus frases bonitas. ¿Qué sabes tú de lo que siento?». Él sostuvo su mirada sin rastro de burla ni superioridad. «Sé que duele cuando el mundo nos muestra lo que no queremos ver, pero también sé que cada caída es una oportunidad para levantarse de otra manera». Clara rió con amargura. «¿Y qué quieres que haga? ¿Que vuelva al mercado con mi madre a oler a humo y masa?». El joven sonrió con suavidad. «Tal vez no se trata de huir, sino de mirar con otros ojos lo que siempre estuvo frente a ti». Las palabras la irritaron aún más. «Eres insoportable. No entiendes nada». Se alejó rápidamente, pero en el fondo no podía negar que algo en esas frases había tocado la herida que ardía dentro de ella. Por más que intentara resistirse, las lecciones de aquel extraño comenzaban a calar en lo más profundo de su corazón. El fracaso en la tienda había dejado a Clara con una sensación amarga que no lograba sacudirse. Caminaba por las calles sin rumbo, pensando en las palabras de aquel hombre que parecía aparecer en los momentos más incómodos de su vida. Cada frase suya era como una herida que se negaba a cicatrizar. Al llegar a casa, encontró a Mercedes moliendo maíz en el metate. El aroma de las tortillas recién hechas llenaba el aire, mezclándose con el canto lejano de un gallo. Clara se detuvo en la puerta,
observando en silencio. Su madre, con las manos llenas de masa y el cabello recogido en un moño sencillo, parecía ajena a todo el dolor que ella misma le había causado. Mercedes levantó la vista y sonrió con ternura. «Hija, ven, siéntate. Te guardé una tortilla calientita con queso». Clara, con un nudo en la garganta, negó con la cabeza. «No tengo hambre». Mercedes la miró con atención. Había aprendido a leer el rostro de su hija y sabía que algo la atormentaba. «¿Te fue mal en la tienda?», preguntó con suavidad. Clara apretó los labios. «No era lo que esperaba», respondió con frialdad, tratando de ocultar la herida de su orgullo. Mercedes limpió sus manos en un trapo y se acercó. Puso una mano en el hombro de su hija. «No siempre las cosas salen como queremos, hija. Pero cada puerta cerrada puede ser una enseñanza». Clara se apartó bruscamente. «Tú no entiendes. Tú nunca has salido de este pueblo. ¿Qué sabes de la vida que yo quiero?». Mercedes bajó la mirada, pero no retiró la mano. «Tal vez no sé de esa vida que sueñas, pero sé de sacrificio, de trabajo duro, de amar sin esperar nada a cambio. Eso también es vida». Las palabras golpearon a Clara, que se levantó de golpe. «Ya basta, mamá. No quiero sermones ni tus consejos de mercado». El silencio se instaló en la pequeña cocina. Mercedes respiró hondo y, en lugar de discutir, fue hasta el pequeño altar donde siempre rezaba. Encendió una veladora frente a la Virgen de Guadalupe y con voz baja dijo: «Madre Santísima, dale luz a mi hija». Ella no ve lo que tiene frente a sus ojos. Clara, desde la puerta, escuchó aquella oración. Algo dentro de ella se quebró, pero se negó a dejarlo salir. Salió de la casa con pasos firmes, como si huyera de un peso que no podía cargar. Más tarde, en el mercado, Mercedes se encontró con el joven viajero. Él la saludó con respeto, inclinando la cabeza. «Buenas tardes, doña. Sus tlayudas huelen delicioso». Mercedes sonrió. «Gracias, muchacho. Dios te bendiga». Él la miró con seriedad. «Su fe es grande. Pocas mujeres tienen esa fortaleza». Mercedes suspiró. «La fe es lo único que me sostiene. Si no fuera por ella, ya me habría rendido. Mi hija está perdida en su orgullo». El joven sostuvo la mirada con compasión. «A veces es necesario tocar fondo para reconocer la verdad. No pierda la esperanza». Mercedes asintió con lágrimas brillando en sus ojos. «No la perderé. Una madre nunca se cansa de esperar». Mientras tanto, Clara, que había regresado al mercado para buscar a sus amigas, observaba la escena desde lejos. Vio cómo su madre hablaba con aquel hombre y sintió una punzada extraña, mezcla de celos y rabia. ¿Por qué todos parecían confiar en él? ¿Qué tenía de especial? Se dio la vuelta, furiosa consigo misma, convencida de que no dejaría que ni su madre ni ese hombre extraño la hicieran dudar de lo que había elegido. Sin embargo, en el fondo, la voz de Mercedes, suave y constante, resonaba como un eco imposible de apagar. La madrugada llegó con un aire fresco que bajaba de los cerros, impregnando el pueblo con olor a tierra mojada. Clara se despertó inquieta, como si los sueños la hubieran sacudido más que el propio cansancio. Había soñado con su infancia, con las manos de su madre sosteniéndola mientras aprendía a caminar, con las risas entre los corredores del mercado. Al abrir los ojos sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué esos recuerdos me persiguen ahora?», susurró, frotándose la frente. Intentó sacarse esas imágenes de la cabeza, pero no pudo. El vacío que sentía desde hacía semanas parecía abrirse aún más, y en lo profundo surgía una pregunta que no se atrevía a responder. ¿Y si realmente estaba equivocada? Esa tarde, al caminar por la plaza, volvió a cruzarse con el joven viajero. Esta vez él no la miró con reproche ni con juicio, sino con una calma que desconcertaba. «¿Me acompañas?», preguntó él señalando la calle que subía hacia el mirador del pueblo. Clara dudó. Parte de ella quería rechazarlo de inmediato, pero otra parte, cansada de la lucha interna, aceptó en silencio. Caminaron lado a lado, y el sonido de sus pasos se mezclaba con la música de una guitarra que alguien tocaba a lo lejos.
Él comenzó a hablar con naturalidad, sin acusaciones. ¿Alguna vez has mirado tu pueblo de verdad? No con los ojos del desprecio, sino con los del corazón. Clara frunció el ceño. No necesito mirar. Este lugar no tiene nada que ofrecerme. El joven sonrió con serenidad y al llegar al mirador, extendió el brazo hacia la vista que se abría frente a ellos. El valle de Oaxaca resplandecía con los tejados de colores, los campos verdes y las montañas en el horizonte. El aire llevaba consigo el aroma de copal que ardía en alguna casa cercana. «Mira», dijo él suavemente, «aquí está tu origen, aquí están tus raíces. Todo lo que rechazas es en realidad lo que te sostiene». Clara se quedó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no encontró palabras para defenderse. El paisaje parecía hablarle con más fuerza que cualquier sermón. Caminaron después por las calles empedradas, donde artesanos mostraban sus tejidos y los niños corrían con risas despreocupadas. Pasaron junto a un grupo que ensayaba danzas tradicionales con trajes coloridos. Clara observó los movimientos, el orgullo con que los jóvenes bailaban, y sintió una punzada de envidia. Ellos no parecían avergonzarse de quiénes eran. «Siempre creí que todo esto era una cadena», admitió en voz baja. «Como si mis raíces fueran un peso que me impedía avanzar». Él la miró con ternura. «Las raíces no encadenan, Clara, dan fuerza. Un árbol sin raíces se seca con el primer viento fuerte». Ella bajó la mirada. «No sé si pueda cambiar. He dicho y hecho cosas horribles. Todos podemos cambiar», interrumpió él con suavidad. «El primer paso es abrir los ojos y reconocer lo que ya sabes en tu interior». Las palabras cayeron como agua fresca sobre una tierra reseca. Clara sintió que algo dentro de ella comenzaba a moverse, apenas un suspiro, pero suficiente para sembrar la duda en su orgullo. Al despedirse, él dijo simplemente: «El despertar no ocurre en un instante. Empieza con una chispa. Cuida esa chispa». Clara lo observó alejarse, con el corazón agitado. No quería admitirlo, pero aquella chispa ya estaba encendida. Y aunque la resistencia aún vivía en ella, por primera vez se permitió imaginar que tal vez había otra manera de ver el mundo. Y a su madre. Clara volvió del paseo con el viajero con la mente revuelta. La chispa que él había mencionado seguía encendida, aunque ella intentaba apagarla con excusas. Esa misma tarde, mientras caminaba por la plaza, un automóvil lujoso se detuvo frente a ella. El motor ronroneaba con elegancia, contrastando con las carretillas y los puestos de fruta. Del coche bajó un hombre de traje impecable, de unos 30 años, con reloj brillante en la muñeca y una sonrisa calculada. «¿Clara Hernández?», preguntó, quitándose los lentes oscuros. Ella se sobresaltó. «Sí, ¿nos conocemos? Me llamo Esteban, trabajo en la ciudad y alguien me habló de ti. Dicen que tienes estilo, ambición y que no perteneces a este lugar». Las palabras la atraparon como miel en los labios. «Tal vez tengas razón», respondió, erguida. «Siempre he sentido que merezco más». Esteban sonrió y abrió la puerta del coche. «Súbete. Vamos a cenar. Quiero mostrarte lo que es la vida que buscas». El corazón de Clara latía con fuerza. Parte de ella recordaba las palabras del viajero sobre las raíces, pero otra parte se sentía halagada, tentada por la promesa de escapar de la sencillez de su madre. Subió al coche. La cena fue en un restaurante elegante, con copas de vino y música de piano. Esteban hablaba de negocios, de viajes, de lujos. Clara lo escuchaba fascinada, como si cada palabra pintara un futuro distinto para ella. «Podrías tener todo esto, Clara. Solo tienes que decidirlo», le dijo con voz segura. «No vuelvas al mercado, no pierdas tu tiempo con gente que no entiende tu valor. Yo puedo llevarte a otro nivel». Clara jugueteó con la copa, nerviosa. ¿Y qué tendría que hacer? Esteban se inclinó hacia ella. «Estar a mi lado, cuidar de mí, acompañarme. Yo me encargo del resto». La propuesta era tentadora, casi irresistible.
Clara imaginó dejar atrás el humo de las tortillas, los murmullos del pueblo, la mirada decepcionada de su madre. Podría vestir ropa fina, caminar por hoteles de lujo, ser vista como alguien importante. Pero en medio de esas imágenes, otra surgió en su mente, la sonrisa cansada de Mercedes, ofreciéndole una tortilla calientita, y la voz del viajero diciéndole que las raíces eran lo que sostenía al árbol. «¿Qué pasa?», preguntó Esteban al notar su silencio. «Nada», respondió Clara con rapidez. «Solo estoy pensando». «No hay nada que pensar», insistió él. «Tú no eres de aquí, Clara. Yo puedo darte lo que mereces». El conflicto en su interior se volvió insoportable. Una parte gritaba que aceptara, que ese era el camino para escapar. La otra, más débil pero persistente, susurraba que el precio podía ser demasiado alto. Cuando regresó a casa esa noche, Mercedes la esperaba despierta, bordando a la luz de una vela. «Llegas tarde, hija. ¿Estás bien?». Clara esquivó la mirada de su madre. «Sí, solo estuve con alguien». Mercedes sonrió con suavidad, pero en sus ojos había preocupación. «Ten cuidado, Clara. No todo lo que brilla es oro». Clara se tensó. Esas palabras eran casi idénticas a las que había escuchado del viajero días atrás. Sintió un escalofrío, como si todos la advirtieran de algo que no quería aceptar. Se encerró en su cuarto, incapaz de dormir. Esteban le había mostrado un futuro lleno de promesas, pero las voces de su madre y del viajero resonaban con más fuerza que nunca. La tentación estaba frente a ella, y Clara sabía que muy pronto tendría que elegir entre dos caminos: el brillo seductor de lo inmediato o la verdad dolorosa que comenzaba a germinar en su interior. Clara aceptó la propuesta de Esteban. Al principio, todo parecía un sueño cumplido. Cenas en restaurantes de lujo, paseos en su coche reluciente, promesas de viajes y de una vida diferente. Se dejó envolver por las luces de la ciudad, por los vestidos nuevos que él le regalaba, por el perfume de lo ajeno. Durante semanas, se convenció de que finalmente había encontrado el camino para escapar de la pobreza. Pero pronto, las grietas comenzaron a mostrarse. Esteban era generoso al inicio, pero su generosidad tenía precio. Cada obsequio estaba acompañado de exigencias veladas, de comentarios hirientes disfrazados de consejos. «No te rías tan fuerte, Clara», le decía en un restaurante. «Te ves vulgar». «No hables de tu madre», añadía en otra ocasión. «Esa mujer no tiene nada que ver con la vida que yo quiero para ti». Clara tragaba esas palabras con un nudo en la garganta. Al principio las justificaba, pero poco a poco se dio cuenta de que la jaula en la que estaba encerrada brillaba por fuera, pero la asfixiaba por dentro. Una noche, después de una fiesta en la ciudad, Esteban la llevó de regreso al departamento que compartían. Estaba borracho y su tono se volvió áspero. «¿De verdad crees que estarías aquí si no fuera por mí?», espetó con desprecio. «Tú sola no vales nada». Las palabras cayeron como cuchillos en el corazón de Clara. Se quedó en silencio, sintiendo que todo su orgullo se desmoronaba. No era admirada ni respetada. Era usada, reducida a un adorno. Al día siguiente Esteban salió sin darle explicaciones. Clara, sola en aquel departamento frío, se miró en el espejo. Los vestidos caros no lograban ocultar sus ojos apagados ni las ojeras de las noches sin dormir. «¿En qué me convertí?», susurró con la voz rota. Los días siguientes fueron peores. Esteban comenzó a desaparecer por horas, luego por días. Cuando regresaba la trataba con indiferencia, como si ella fuera un mueble más. Las amigas que antes la celebraban dejaron de buscarla. El brillo de la ciudad se apagó, y en su lugar quedó el vacío. Un viernes por la noche Clara lo enfrentó. «Ya no puedo más, Esteban. Esto no es la vida que me prometiste». Él rió con desdén. «¿Y qué esperabas? ¿Un cuento de hadas? Te di lo que querías, ropa, comida, techo, no pidas más». «No quiero cosas, quiero respeto», respondió con lágrimas en los ojos. Esteban dio un portazo y se fue, dejándola sola. Esa fue la última vez que lo vio.
Pasaron los días y Clara, sin dinero ni apoyo, fue desalojada del departamento. Vagó por la ciudad con una maleta pequeña, buscando refugio. Cada paso que daba era un recordatorio de sus errores. El orgullo que había usado como escudo se había convertido en su condena. Finalmente, derrotada, tomó el autobús de regreso a su pueblo. El trayecto fue largo y silencioso. Miraba por la ventana los campos que se extendían bajo el sol, y en su interior crecía un temor. ¿Cómo enfrentaría a su madre después de tanto desprecio? Cuando bajó del autobús, el olor familiar del mercado la envolvió. Caminó con pasos inseguros hasta su casa. Allí Mercedes estaba barriendo el patio con la misma serenidad de siempre. Al verla, dejó la escoba y corrió hacia ella. «¡Clara, hija!», exclamó con lágrimas de alivio. «Pensé que no volverías». Clara cayó de rodillas, sollozando. «Perdóname, mamá. Todo lo que dije, todo lo que hice, me equivoqué». Mercedes la abrazó con fuerza, acariciando su cabello como cuando era niña. «Shh, ya pasó. Estás en casa, hija. Eso es lo único que importa». En ese abrazo, Clara sintió por primera vez en mucho tiempo que la vida aún podía darle una segunda oportunidad. El regreso de Clara al hogar no fue silencioso. Aunque Mercedes había corrido a abrazarla con todo el amor que le quedaba, los vecinos pronto supieron que la muchacha había vuelto. Murmullos se levantaron en el mercado, unos con compasión y otros con dureza. «La vida le dio una lección», decían algunos. «Quizá ahora entienda lo que es tener humildad», añadían otros. Clara, sin embargo, no escuchaba más que el sonido de su propia culpa. Esa mañana, al sentarse a la mesa donde su madre había puesto un plato de caldo humeante, apenas pudo probarlo. El sabor que antes rechazaba con desdén, ahora le supo a refugio, a ternura, a hogar. «Mamá», dijo con la voz temblorosa, «no sé cómo puedes mirarme a los ojos después de todo lo que te hice». Mercedes tomó su mano con firmeza, como si quisiera anclarla a la vida. «Porque eres mi hija. Y el amor de una madre no se rompe con palabras, por más duras que sean». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Clara. Recordó cada humillación, cada burla, cada vez que había apartado la mano de su madre como si fuera indigna. Ahora, esa misma mano la sostenía sin reproches. «¿Te lastimé tanto?», balbuceó. «Sí, me dolió», respondió Mercedes con sinceridad, acariciando sus dedos. «Pero más me dolía verte perderte en ese orgullo». Clara bajó la cabeza, incapaz de sostener aquella mirada llena de bondad. En ese momento, una sombra apareció en la puerta. Era el viajero. Había llegado al mercado esa mañana y alguien le dijo que Clara había regresado. Se acercó despacio con el mismo semblante tranquilo de siempre. «Veo que el corazón empieza a sanar», dijo con voz suave. Clara lo miró sorprendida, con lágrimas aún en los ojos. «¿Por qué siempre apareces cuando más me duele?». Él sonrió con serenidad. «No es casualidad. A veces Dios pone a las personas en nuestro camino cuando más lo necesitamos». Mercedes se levantó y lo saludó con respeto. «Gracias por tus palabras, muchacho. Tú fuiste un instrumento de esperanza cuando mi hija estaba lejos de mí». El viajero inclinó la cabeza. «Yo solo recordé lo que ella ya sabía en lo profundo de su corazón. El amor de una madre es un reflejo del amor de Dios, paciente, constante, eterno». Clara rompió en sollozos. Cayó de rodillas frente a Mercedes, abrazando sus piernas como una niña. «Perdóname, mamá. Te traté peor que a un extraño. Te hice pasar vergüenzas, y aún así me esperaste». Mercedes la rodeó con los brazos, besándole la frente. «No hay nada que perdonar, hija. Solo quiero que vuelvas a sonreír, que seas libre de ese orgullo que te hacía daño». El viajero observaba la escena en silencio, con los ojos brillantes. El murmullo del viento parecía acompañar aquel momento sagrado. Poco a poco, los vecinos que habían oído los rumores comenzaron a acercarse, quedándose a una distancia respetuosa. Algunos miraban con escepticismo, otros conmovidos.
Pero cuando vieron a Clara llorando en brazos de su madre, un silencio reverente se extendió entre todos. Clara, todavía de rodillas, levantó la vista hacia el viajero. ¿Crees que pueda cambiar, después de tanto daño que hice? Él la miró con ternura. El perdón abre caminos donde antes solo había muros. Sí, Clara, puedes cambiar. Pero recuerda, no es suficiente decirlo, hay que vivirlo día a día. Las palabras quedaron grabadas en su corazón como una nueva promesa. La joven comprendió que el verdadero milagro no era que su madre la hubiera perdonado, sino que el amor de Mercedes nunca había desaparecido, incluso en sus peores momentos. En aquel instante, el orgullo de Clara se quebró por completo, y en su lugar, una semilla de humildad comenzó a crecer, regada por las lágrimas de perdón que corrían por su rostro. Los días que siguieron al reencuentro estuvieron llenos de silencios distintos. No eran los silencios de orgullo ni de reproche, sino pausas necesarias para reconstruir lo roto. Clara se levantaba temprano junto a Mercedes y la ayudaba a preparar las tlayudas, a encender el fogón y a moler el maíz. El humo que antes había despreciado ahora le parecía un perfume de hogar, una señal de pertenencia. Una mañana, mientras acomodaban las cazuelas en el puesto del mercado, Mercedes la miró con ternura. «Nunca pensé que volvería a verte aquí, hija». Clara sonrió tímidamente, limpiándose las manos en el delantal. «Yo tampoco lo pensé, pero ahora lo siento diferente. Aquí está mi lugar, mamá». La gente del mercado comenzó a notar el cambio. Quienes antes habían escuchado sus desprecios, ahora la veían atendiendo con paciencia, ofreciendo tortillas con una sonrisa sincera. Al principio hubo miradas de desconfianza, pero poco a poco, las murmuraciones se transformaron en respeto. «Mira nada más», decía una anciana mientras compraba frijoles. «La muchacha ha cambiado, se le nota en los ojos». Clara escuchaba esos comentarios de lejos y sentía un calor nuevo en el pecho. Ya no era vergüenza, era orgullo de pertenecer. El viajero seguía pasando por el mercado de vez en cuando. No decía mucho, pero su sola presencia le recordaba a Clara el camino que había iniciado. Una tarde, mientras acomodaba frutas en el puesto, él se acercó. «Te ves distinta», comentó. «Me siento distinta», respondió ella con sinceridad. «Nunca pensé que pudiera encontrar paz aquí, en lo que siempre rechacé». Él asintió. «No es el lugar lo que cambia, sino la forma en que lo miras». Clara lo miró con gratitud. «Gracias por no rendirte conmigo». «Yo solo fui un instrumento», contestó. «La decisión fue tuya». Esa noche, al regresar a casa, Clara ayudó a su madre a organizar las cuentas. No había lujos, no había dinero de sobra, pero había pan en la mesa y risas compartidas. Mercedes la miraba con los ojos llenos de orgullo. «Eres la hija que siempre supe que podías ser», dijo, acariciándole la mejilla. Clara sonrió, aunque en sus ojos brillaban lágrimas. «Y tú eres la madre que no merecí, pero que nunca me soltó». El cambio no fue inmediato ni perfecto. A veces la vieja soberbia intentaba regresar, susurrándole que merecía más. Pero cada vez que esa voz se levantaba, Clara recordaba las noches de soledad en la ciudad, las palabras hirientes de Esteban y, sobre todo, el perdón de su madre. Esa memoria la sostenía. Con el paso de las semanas comenzó a participar en la comunidad. Ayudaba a organizar festivales, enseñaba a los niños a leer en las tardes y aprendía de las ancianas a bordar con paciencia. Descubrió que había riqueza en cada gesto, en cada tradición, en cada palabra compartida en zapoteco. Un día, mientras vendían en el mercado, Mercedes notó que varios jóvenes la saludaban con respeto. «¿Lo ves, hija? El pueblo también ha visto tu transformación». Clara sonrió mirando alrededor. «Ahora entiendo lo que decías siempre, que el valor no está en lo que uno tiene, sino en lo que da». Mercedes la abrazó con fuerza, agradeciendo en silencio que la vida le hubiera devuelto a su hija renovada. Y en ese abrazo, Clara comprendió que su verdadera riqueza no estaba en la ciudad ni en las promesas de lujos,
sino en las raíces que había intentado arrancar y que, sin embargo, la mantenían viva. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados. El mercado iba cerrando poco a poco, mientras los últimos clientes se despedían con sonrisas y palabras amables. Clara, junto a Mercedes, recogía las cazuelas vacías y los manteles doblados. El cansancio pesaba en su cuerpo, pero en su corazón había una ligereza nueva, como si cada día de trabajo la acercara más a la paz que tanto había buscado. «Hoy vendimos todo», dijo Mercedes con brillo de orgullo en los ojos. «Sí, mamá», respondió Clara con una sonrisa sincera. «Pero lo mejor no es vender, sino ver a la gente agradecida por lo que les damos». Mercedes acarició el rostro de su hija, conmovida. «Ahora entiendes lo que siempre quise enseñarte». Clara asintió, y por un instante, el recuerdo de los días oscuros en la ciudad cruzó por su mente. No eran recuerdos fáciles, pero ya no dolían como antes. Ahora eran lecciones que la habían traído de vuelta a casa. Al día siguiente, en la misa dominical, Clara se sentó junto a su madre en la iglesia. El murmullo de las oraciones y el aroma del incienso la envolvieron, haciéndola sentir parte de algo más grande que ella misma. Al salir, varias mujeres del pueblo se acercaron a saludarla. «Qué alegría verte aquí, Clara», dijo una de ellas. «Has cambiado mucho». «El cambio ha sido gracias a mi madre», respondió ella con humildad, «y a alguien que me recordó lo que significa tener raíces». En ese momento, como si el destino lo hubiera planeado, el viajero apareció entre la multitud. Saludó con una sonrisa serena, y Clara corrió hacia él. «Gracias», le dijo con emoción. «Si no hubieras cruzado mi camino, tal vez seguiría perdida». Él la miró con ternura. «No me agradezcas a mí. Agradece a tu madre que nunca dejó de amarte, y agradece a Dios que nunca deja de abrir caminos nuevos». Clara inclinó la cabeza, sintiendo que aquellas palabras se grababan en su alma. «Seguiré este camino», afirmó con firmeza. «Ya no quiero volver a ser la mujer que fui». El viajero sonrió y, sin más, continuó su camino. Clara lo observó alejarse, comprendiendo que algunas personas llegan solo por un tiempo, pero dejan huellas eternas. Esa tarde, mientras el pueblo celebraba una pequeña fiesta con música y danzas tradicionales, Clara bailó junto a su madre. Ya no había vergüenza en sus pasos ni en su risa. Miraba alrededor y veía la riqueza que antes despreciaba, la unión, la tradición, la fe compartida. «Mamá», dijo mientras daban vueltas al compás de la música, «ahora sé que la verdadera riqueza no está en lo que soñaba, sino en ti, en nosotros, en lo que somos». Mercedes la abrazó en medio del baile, con lágrimas de felicidad. El pueblo entero fue testigo de esa transformación, y aunque algunos aún recordaban el orgullo pasado de Clara, todos reconocían que ahora su mirada reflejaba sinceridad. La muchacha que antes había humillado a su madre se había convertido en una mujer agradecida, con un corazón renovado. La historia de Clara y Mercedes no era solo la de una hija y una madre reconciliadas, sino un recordatorio para todos de que el orgullo puede cegar, pero el amor verdadero tiene el poder de sanar lo más profundo. Y así, bajo el cielo estrellado de Oaxaca, Clara prometió vivir con humildad, honrando a la mujer que jamás la abandonó. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos que nos inspiran a valorar lo más importante. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla, donde encontrarás otra historia que tocará tu corazón. Porque al final, la vida siempre nos enseña que la verdadera grandeza no está en lo que aparentamos, sino en lo que somos capaces de dar y de amar.